familia en esta noche. Sean todos bienvenidos hoy, miércoles 3 de diciembre, el mes número 12. Quiero que allí donde usted está, si no es mucha molestia, usted busque en su Biblia el libro de Éxodo capítulo 17 y nuevamente se pueda poner sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 17 se va a ubicar en el versículo 1 de Éxodo capítulo 17. Dice la escritura: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Que Dios bendiga su palabra. Escuche esto, estimado. Esta mañana sentí una inquietud. Muy temprano desperté 2 veces en la madrugada. La primera vez era la 1, que estuve un rato leyendo, orando. No recuerdo a qué hora me acosté, pero a las 4:30 volví a levantarme. Y yo le preguntaba a Dios cuál era su inquietud hacia conmigo, cuál era qué quería. Y meditando, Dios me llevó a lo que significa un nuevo año. Escuchen, un nuevo año. Entonces empecé allí a inquietarme, a poder leer acerca de lo que significa el año 2026. Y me llamó la atención porque significa el año del avance. Pero también, en otra parte, investigué y dice que 2026 es un año de impulso a empezar, decidir y sembrar. Yo no sé cuántos necesitan avanzar. Escúchenme algo. Hay personas que tal vez
encontraron una cierta comodidad, un confort, tienen cierto privilegio donde están, sea familiar, laboral, financiero, ministerial, pero los planes de Dios siempre son mayores que los que el hombre puede imaginar o llegar a pensar. ¿Sí o no? ¿Están aquí, iglesia? Entonces, ¿qué ha acontecido hoy día? Hoy día, lo digo una vez, hoy lo vuelvo a repetir. El Evangelio se ha convertido como en algo llamado club. Cuando usted ve hoy esas personas que en las redes sociales son de influencia, ellos tienen sus famosos seguidores, a tal punto que hoy día, si usted le pregunta a cualquier ser humano, sea hombre o mujer, acerca del evangelio, el cristianismo, todos dicen serlo simple porque creen en Jesús. A las campañas, a las actividades o, en efecto, la tradición se mueve mucho en épocas que tienen que ver con costumbres y tradiciones. En este mes, no me quiero meter con nadie, pero la gente se aboca a las costumbres, a lo que llaman misa de aguinaldo y a todas esas parrandas, pero lo hacen más por la celebración que por el Señor de la celebración. Entonces, vea esto. Usted ve la historia de Éxodo. Dios lleva a través de José a las tribus, los hijos de Jacob, a Egipto. Allí estuvieron el tiempo de la hambruna, cuando vino aquel sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Muere José, muere el faraón que estimaba a José, y el faraón que se levantó no conociendo a José y le puso cargas a Israel. ¿Por qué? Porque el pensamiento del faraón es: ellos se están multiplicando, no vaya a ser que algún enemigo venga en contra de nosotros y ellos se conviertan en aliados de ellos y nos vencen. A tal punto que dio un decreto, y el decreto era que toda mujer hebrea que fuera a dar luz, si era varón, las egipcias, que eran las parteras en aquel tiempo, lo asesinaran o lo mataran, y si era hembra, la dejara vivir. ¿Sabe la historia de Moisés? Fue salvo porque Dios intervino, Dios permitió que fuera criado en el castillo con todos los privilegios que se servían en la mesa del castillo, pero él nunca olvidó su linaje. Nunca. Fue el hombre escogido por Dios para que a través de él Dios poder sacar de la cautividad o de la esclavitud a su nación Israel con mano poderosa de Egipto. Entonces vea algo. En el libro de Éxodo habla, en el capítulo 12, acerca de la Pascua, cuando fue el Cordero Pascual que por primera vez se celebró por la libertad que ellos estaban teniendo de tierra de Egipto. Cuando Dios le dijo a Moisés que tomara un cordero por familia, lo sacrificara y la sangre de ese cordero, de esos machos cabros, la ungiera sobre los dinteles y puertas, para que cuando viniera la gente de la muerte viera la señal y pasara por alto, porque Pascua significa pasar por alto. Vino la plaga, murió todo primogénito, tanto de hombre como de bestia, pero donde estaba la señal no había muerte, porque ahí estaba la protección. No le tocó más nada a
el faraón que entregar, dar la libertad a Israel de la esclavitud. Entonces vea algo, aquí en el capítulo 17, ellos iban marchando, pero a pesar de que Israel legalmente estaba libre, porque podía desplazarse a cualquier lugar, su mentalidad continuaba de esclavo. Porque ellos comenzaban cada vez que tenían una necesidad a reclamarle a Moisés, expresándole a Moisés, diciéndole a Moisés: ¿por qué nos sacaste de tierra de Egipto si allá lo teníamos todo? Teníamos comida, teníamos bebida, teníamos cebollas, todo lo que requeríamos, y nos has traído a esta tierra para que muramos de hambre nosotros y nuestros hijos. Entonces, acá en el pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 17, comenzó a haber una trifulca, porque el pueblo comenzó a tener sed. Ellos comenzaron a tener sed, y vuelvo a leerle porque dice el versículo 1 que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. El agua sacia la sed. El agua es algo que significa vida. Entonces dice el versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué vienes a reclamarme a mí? ¿Por qué vienes a enojarte conmigo, a tener algún altercado conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ellos se le olvidó aquella obra redentora con mano fuerte en la cual Dios lo había libertado hace un tiempo atrás de la esclavitud de Egipto. Y sigue diciendo acá el versículo 3: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Vea lo tremendo. Y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Porque resulta, estimado, que cuando las cosas marchan bien, cuando todo lo tenemos al alcance de la mano, no hay quejas. Pero cuando comienza la necesidad, cuando comienza la crisis, ahí siempre buscamos culpables. Ellos olvidaron todo aquello que Dios había hecho con mano fuerte en Egipto, pero allí sí buscan al hombre, y lo que le dicen a Moisés es: ¿por qué nos sacaste de tierra de Egipto para que muramos nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? Buscaban culpables o a alguien a quien señalar. ¿Están aquí? Amén. Entonces, vean esto, estimado. Esto me llamó a mí la atención, o de verdad me impactó mucho, porque Moisés iba siendo uno más del pueblo. Iba moviéndose conforme el pueblo avanzaba. Y algo que logré entender y comprender es que siempre en medio del pueblo van a haber quejas, murmuraciones, contiendas. Van a haber personas que difamen, que hablen mal. Porque Moisés estaba claro en su asignación, pero comenzó a escuchar lo que los que venían a su alrededor estaban hablando, a tal punto se atemorizó que dijo: estos me van a apedrear, o sea, vienen contra mi vida.
¿Y cuál es el problema hoy? Porque cuando le hablé al comienzo de lo que significa el año 2026, es un año de avance. Oiga algo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. O sea que en el avance que Dios quiere darnos para esta nueva temporada, 365 días, todos estamos llamados, pero pocos son los que van a llegar, porque se requiere ser distinto. Porque vea usted su condición, vea usted su fe. Nosotros podemos estar marchando bien, tener una imagen de cualquier persona bien, correcta, pero llega alguien desconocido de afuera y comienza a decirte cualquier cosa de esa persona, tú de una vez dudas y comienzas a unir cabos de donde no existen. Con razón, Abner, ya entendí por qué era y por qué antes yo no lo vi de esa manera. Ellos iban marchando todos bien, pero cuando Moisés comenzó a escuchar las murmuraciones de ellos, él dijo: vienen en contra de mí y este pueblo me va a asesinar, me va a apedrear. Y vea esto, estimado. Busque el Salmo capítulo 32. Siempre les he dicho a ustedes, a Dios no se le pregunta el por qué, sino el para qué. ¿Están aquí? Amén. Y este pueblo, lo que le decía a Moisés es: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y algo que comprendí con este pasaje es que entre el pueblo usted va a encontrar preguntas. Hay personas que se están preguntando: ¿por qué a mí me pasó lo que me pasó? ¿Por qué a mí me dejó quien yo tenía a mi lado? Y disculpen si coinciden con usted, pero hay personas que se preguntan: ¿por qué se tuvo que morir la persona, el familiar que yo tenía a mi lado? Entre el pueblo se encuentran preguntas, pero en Dios hallamos respuestas. Amén. Entonces este pueblo venía de una gran victoria, pero conforme a la situación que vivieron de momento, eso cambió todo lo que Dios había hecho hace poco tiempo atrás. Lo cambió todo, que empezaron a reclamarle y a preguntarle que por qué los había sacado de Egipto. Olvidaron que Dios le había dicho: los voy a sacar con mano poderosa y les voy a llevar a una tierra bendecida que fluye leche y fluye miel. Se le olvidó, porque en el pueblo encontramos preguntas, pero en Dios hallamos respuestas. Salmo 32, versículo 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Usted sabe que el domador doma al caballo para que a través de un freno poder guiarlos. Y me gusta como dice acá el rey David cuando escribió este salmo: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea que nosotros tenemos la capacidad de comprender y entender
cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, buena, agradable y perfecta, aún cuando las cosas no marchen bien. Porque si Jesús, para poder ser glorificado y exaltado hasta los sumos y darle un nombre que fue sobre todo nombre, y se le dio autoridad en todas las cosas del cielo y de la tierra, tuvo que padecer cuanto más nosotros. No queremos las cosas fáciles, sin esfuerzo. Y óigame, si las cosas son así, nosotros somos simplemente unos flojos y perezosos. Y cuando usted va a la escritura, dicen los teólogos que la palabra esfuerzo y valentía aparecen 365 veces. O sea, una para cada día del año. Porque Dios demanda de nosotros esfuerzo y valentía. Gracias por eso. Dios demanda de nosotros que seamos esforzados y seamos valientes. Porque al perezoso Dios lo deja tranquilo. Porque el reino no puede estar en manos de gente negligente. Tiene que estar el reino en manos de personas diligentes que puedan esforzarse, ser valientes, pero también puedan ser perseverantes, porque la Biblia dice que el que persevera vence. Diga aleluya. Proverbios capítulo 26. El versículo 3 dice: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espada del necio. Estaba leyendo, escuchando la historia de alguien que le preguntan que qué diferencia hay entre constancia, perseverancia y disciplina. Y el hombre dice: disciplina, hay un concepto que es sumamente bueno, y él dice: disciplina es hacer lo que tienes que hacer, quieras o no quieras hacerlo. Eso es disciplina. Cuando usted no quiere ir a la iglesia, no quiere buscar a Dios, pero usted se obliga a buscar a Dios, eso es disciplina. Y el hombre dice: yo le agrego algo más, y dice: disciplina es hacer lo que yo debo hacer, quiera o no quiera, y hacerlo bien, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas y las hacemos a nuestra manera. Constancia, dice, es hacer que todos los días yo repita la misma acción. O sea, constancia tiene que ver con que yo sea disciplinado a diario. Pero él dice: perseverancia, habla de un vocablo, y dice: la perseverancia es la que te lleva a hacer todas las cosas y llevarte hacia adelante. Y vea algo, porque aquí hablando de la historia de Éxodo capítulo 17, nosotros, el cristiano, en el momento que es probado, que es tentado, tiende a abortar la asignación, a renunciar, a quitar la mano de la vara. Entonces, cuando usted ve acá el Proverbio 26:3 y dice: la vara es para el necio, es que el necio es el que hace las cosas a diario, pero las hace mal. No es hacer las cosas por hacerlo, sino hacerlas
y hacerlas bien. Entonces la diferencia entre perseverancia y alguien necio es que la perseverancia va de la mano con la constancia y la disciplina, hacer las cosas, quiera o no quiera, y hacerlas bien. Pero el necio las hace y las hace como salgan o las hace mal. Entonces, ¿cómo? Lo que va a hacer la diferencia en este año 2026 es lo que Dios le da a Moisés. Vuelvo otra vez a Éxodo capítulo 17. Estoy todavía rumiando el tema porque quiero enfocarme en lo que Dios me enseñó esta mañana. El pueblo iba marchando, Moisés iba escuchando, y de repente, el versículo 4, usted lo va a leer conmigo. Miren cómo dice el versículo 4. O lea el 3 otra vez. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Vuelvo a decirle, entre el pueblo usted va a encontrar preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el versículo 4 dice la escritura: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Él iba en medio del pueblo y en medio del pueblo escuchaba preguntas. ¿Por qué nos sacaste de aquí, de Egipto, para morir acá? Nuestros hijos, nosotros, nuestro ganado. ¿Por qué nos traíste a este lugar donde no hay agua? ¿Por qué no tenemos ni una palmera para nosotros poder acampar? Y escuche, eso no solamente fue en los tiempos de Moisés, eso sigue hoy. Hoy hay muchas personas con preguntas que si usted no está capacitado, usted se puede contaminar. Usted se puede infectar. Y sigue diciendo acá: Moisés clamó a Jehová y le dijo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo. Vea lo que dice el Señor: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Pasa delante. ¿Por qué? Porque no eres de la multitud. Tú no eres parte, no eres con una mentalidad, no estás hecho con una mentalidad de pueblo, de cantidad. Ve delante. Allí es donde le puse el nombre al mensaje. Ve delante. Dígale que tiene a su lado: ve delante. No ve adelante, no, ve delante. Porque mientras Moisés estaba entre el pueblo, escuchaba preguntas. Pero cuando clamó a Dios, Dios le dio la respuesta. Le dijo: pasa delante del pueblo. Delante. ¿Y usted sabe por qué delante? Hay muchas cosas buenas a los que van primero, a los que van delante. Siempre el que va delante es ganador, ¿sí o no? Porque va de primero. ¿Y usted sabe qué?
Dice la escritura en el libro de Deuteronomio que Dios nos hizo cabeza y no cola. Dios nos hizo cabeza y no cuerpo. Porque ¿a dónde se manda Dios la bendición? A la cabeza, luego a la barba y luego a la vestidura. Entonces usted no puede, estimado, si queremos tener el avance que Dios quiere dar a sus hijos el año 2026 o desde ya, usted tiene que ser diferente. Usted no puede ser de la multitud. Usted sabe por qué no ha visto resultados, no ha visto cambios, no ha visto milagros, porque te has conformado con ir entre la multitud por ser uno más del montón. ¿Le puedo decir la verdad? Por ser uno más del montón, por ser común, por ser ordinario. Y cuando le hablo de ordinario no es que usted es rústico, no, porque lo que hace diferente lo ordinario a lo extraordinario son 5 letras, lo extra. Y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: ponle el extra, no vayas entre el pueblo, ve tú delante. ¿Entendió lo que le dije? No seas tú común, no seas de la multitud, ve tú, ponle el extra, ve delante, sé diferente. Si ellos quieren quedarse, que se queden ellos, pero tú ve delante. Porque la salvación no es en masa, la salvación es individual. La conquista es individual. Por eso el Señor dice que no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y cuando usted va a las grandes batallas de los grandes hombres de Dios, Dios no entregó al ejército contrario, que eran muchos, a una multitud, lo hizo a pocos. Vea el caso de Gedeón. Reunió 12,000, 15,000 soldados y Dios le dijo: son muchos, 25,000, perdón. Y Dios le dijo: muchos. Los redujo a 10,000 y Dios le dijo: son muchos. Hasta que fueron ¿cuántos? Porque no es la cantidad, no es el ejército que te respalda, es tu convicción, tu fe, tu decisión, tu perseverancia, lo que hace las cosas diferentes. Amén. Y este tiempo, estimado, es un tiempo de mucho cuidado, porque por adorar a Dios cualquiera lo adora, pero no en espíritu y verdad, que es lo que Dios anda buscando. Cualquiera dice: tengo a Cristo en mi corazón, pero realmente lo tienes como tu Señor. Porque muchos buscan a Jesús como su Salvador porque quieren ser salvos, pero no lo tienen como su Señor porque no rinden su voluntad a Él. Entonces lo que Dios le dijo a Moisés es: ve delante, sé diferente. Sé tú en la brecha, el farés de este tiempo. No esperes que los demás hagan, haz tú para que los demás que vienen atrás tuyo puedan hacer. A veces le exigimos a nuestra familia, a nuestros hijos, algo que nosotros no damos. Y los hijos hacen lo que ven a el padre hacer. Le hablo de los líderes de Casas de Paz. A veces le exigimos a nuestra gente de Casas de Paz algo que nosotros no damos, porque estamos allí entre la multitud. Cuando yo inicié acá en Sabana de Mendoza, lamentablemente Yamilia anda para el vigía, y la hermana ahora no vino hoy, pero nosotros hacíamos actividades en la Casa de la Cultura. Yo era el pastor, y yo en ese carro que usted ve afuera, que no le he podido cambiar, metí que lo cambio por un ¿qué más que este carro, muchachos? No, el que está ahí blanquito. Un Fiat Siena, yo lo cambio. Y yo recuerdo que los domingos que hacíamos las actividades en la Casa de la Cultura, yo era quien agarraba la silla,
las metía en la maletera y me iba para la Casa de la Cultura, la bajaba allá, armaba en la Casa de la Cultura junto con mi esposa y mis hijas que estaban pequeñas, y todo el mundo llegaban los que ese día iban, servían porque se paraban en la puerta, bienvenido y hasta allí, pero después que terminaba todo, chao, todo esto muy bonito, y nos tocaba a nosotros, yo despegarme el botón, subirme la máquina y empezar a meter a reunir sillas para meterla otra vez y volver a llevar para el huequito. Hasta el punto que en oportunidades le dijeron, pastor, pero si usted no tiene gente, no lo haga. Teníamos que buscar, teníamos que hacer todo. Y no se me había revelado eso, que teníamos que ir delante. Hace poco, no sé si fue, hoy es miércoles, el lunes, vino alguien de acá, que cuando yo comencé en radio, él estaba empezando en radio. Y vino a conversar conmigo y me dijo, pastor, no conocía este lugar. Me dijo, yo te conozco de cuando tú hacías actividades en la Casa de la Cultura. Y me dijo, ahorita que tengo algún tiempo que veo que no haces nada, y me dijo esto, me dijo, yo dije en sí, el pastor se adaptó a la gente de aquí de Mendoza, que le gusta la comodidad, pero me dijo, no, veo que estás trabajando en silencio, porque no sabía de todo esto. Entonces me dijo, entonces, estás aquí encerrado, pero tu mente sacando cuenta. Y ayer, sin yo decirle, y hay desafío para el 2026, porque ayer sin yo decirle a mi esposa me dijo anoche de una vez, sí, el año 2026 tenemos que hacer CELA. Y la construcción me dijo, bueno, no, pero tenemos que hacer algo que nos pueda proyectar. Y yo dije, ¿por qué? Porque somos una brecha, tenemos que ir delante. Tenemos que ir delante. No podemos quedarnos en lo común entre el pueblo, hacer las cosas, vamos a evangelizar porque los demás lo hacen, vamos a hacer esto en una compañía porque los demás lo hacen. No, vamos a hacerlo porque Dios nos lo pone en el corazón y porque a nosotros nos gusta ir siempre delante. ¿Escuchó? Dios nos está llamando para eso, para que usted y yo vayamos delante. ¿Por qué? Porque el problema es cuando vamos entre el pueblo, escuchamos quejas, murmuración, críticas. ¿O no es así? Le pregunto, ¿o no es así? Hoy no vino mi hermana. Y mi hermana me dice a mí, pero es que tú no visitas a nadie. Yo digo, no visitas ni a la vecina que viene a la iglesia. Porque cuando yo me inicié, cuando nosotros recién mudamos, yo visitaba a todo el mundo. Yo no me acuerdo si yo aquí te visitaba, Lucha. Y me gustaba estar, y yo decía, no, a tal punto que yo decía, a mí me gusta ser un pastor que puede oveja. Y compartía, ¿qué me quedó? Nada. Porque esas personas, como me dijo mi esposo un día, te conocen hasta el alma, a tal punto que hubo una que ya no está con nosotros y me dijo, pastor, a mí lo que me falta conocer de usted, verlo desnudo, pero yo pensé todo de usted. Porque ella se la pasaba en la casa y yo iba para su casa y compartíamos y bromas, salió lo bueno y lo malo de nosotros. ¿Qué nos quedó? Un día que no me gustó algo, se argumentó y empezó a hablar. Entonces yo le dije a mi esposa, aprendimos. No sé si ustedes recuerdan que hubo personas que se la pasaban metidas en la casa en cantidad. En la casa se la pasaban full. En los tiempos de crisis, cuando había escasez de alimentos, comían 15 personas, 12 personas, 20 personas. Y yo decía, no, tranquilo, porque ellos están allí. Yo pensé que... Pero cuando vino la exhortación, no le gustó. Y se fue. Y entendí que uno tiene que ir delante. Amén. Delante. Pero le tengo una buena noticia. ¿Quieres saberla? Amén.
versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Usted haga el bien, te van a criticar, y si haces el mal, también te van a criticar. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Hacer el bien. Hacer el bien. No podemos pagar mal si nos hacen mal con mal. Tenemos que pagarlo con bien. Diga lo que tiene a su lado. El pueblo tiene preguntas. Dios tiene respuestas. ¿Cuántos saben que Dios tiene respuestas? Amén. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, Moisés clamó a Dios y Dios en el versículo 4 le respondió, ve delante. No puedes ir entre la multitud. Usted quiere ejercer un buen liderazgo, vaya adelante. Escuche, vaya adelante. No es que no vamos a compartir, sí, pero hay cosas, estimados, que no nos podemos prestar. Escuche algo. La fe comienza ¿cómo? Por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Pero lo contrario a la fe, ¿por dónde se transmite? Por el oír. Por el oír. Por eso debemos cuidar lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado. Antes me interesaba por lo que decían. Hoy no me interesa lo que digan. Porque cuando tú escuchas a alguien, así tú digas, no, yo no me voy a poner bravo y no voy a tomar la mano, eso de una u otra manera te afecta. Entonces es mejor caminar sin nada. Escuché la historia de unas ranitas. Estaban pequeñas. Y cuenta la historia que estaban a la orilla del mar y vino una ola y se las llevó y cayeron en un hueco muy hondo. Y lo que se preveía era que cuando el mar volviera otra vez a la orilla, ese hoyo se llenara y ellas se van. Entonces ellas empezaron a saltar y llegan unas a otras, le dicen, no, eso está muy alto, no vas a poder hacerlo, no vas a alcanzarlo. Pero había una entre ellas que era distinta y ella saltaba, veía a las demás que le hablaban, pero seguía saltando hasta que una de esas tomó un mayor impulso y salió. Alguien que ve afuera ve eso y dice, ¿por qué esta pudo salir y las demás no? Y las demás se pusieron a escuchar las palabras de impedimento que las demás o las compañeras le expresaban. Está muy alto, no vas a poder, está inalcanzable. Pero la que salió es porque era sola y pensaba que aquellas que le estaban hablando alrededor la estaban motivando y por eso se impulsaba cada día a saltar más alto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que detiene la fe nuestra? Cuando nosotros escuchamos lo contrario. Dios te va a sanar de esa enfermedad, pero ¿será que Dios lo hace?
enfermedad que tiene esa persona es el cáncer, y el cáncer la mayoría de la gente se muere. Y empezamos nosotros a escuchar esas palabras negativas que nos detienen. Éxodo capítulo 17, versículo 5, Dios le respondió: ve delante. ¿Cuál es el beneficio? Los beneficios de ir delante, para el que toma nota, es: uno, que tendremos una mejor visión. Miren, no es lo mismo yo estar entre la multitud aquí, lleno de personas alrededor, o rodeado de personas, y querer mirar hacia allá, que yo ir delante de primero y poder observar. Entonces, cuando yo voy delante, voy a tener una mejor visión. Y lo segundo es que, yendo delante, no voy a escuchar el ruido de la gente, las críticas, las quejas y la preocupación. No voy a escucharlo, porque voy delante. Y todo lo que yo haga para bien va a beneficiar a que viene atrás. Pero veamos algo, 14 del libro de Mateo, versículo 22. Porque eso fue en los tiempos de Moisés, pero ahora veámoslo en los tiempos de Jesús. El versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él había predicado a una multitud. La multitud se agolpó a él. Él tomó a sus discípulos y le dijo: vayan delante, mientras yo los despido. Porque Jesús no es igual que nosotros. Tal vez allí a Jesús se le vino la gente a criticar, a murmurar, a quejarse, pero él era Dios, quien buscaba agradar al Padre, porque mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Lo dijo Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 32. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: vayan delante. 26, versículo 32, dice: pero después que haya resucitado, ¿qué dice después? Iré delante de vosotros a Galilea. Jesús, su ministerio fue entre la multitud, le predicaba a la multitud, pero después que resucitó, dijo: yo iré delante. Nosotros no estamos llamados para quedarnos atrás, ni en medio, ni de último, sino para que vayamos delante. ¿Escuchó? Siempre delante. Porque no es, como dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios, que habló del atleta, que él se prepara y corre por una corona corruptible. Él dice: miren la disciplina que esa persona, ese deportista tiene, pero ustedes no van a correr de tal manera, porque con mis brazos golpeo el cuerpo para ponerlo al servicio de mi espíritu. Y en esta carrera, yendo nosotros delante, todos somos ganadores de una corona incorruptible. Entonces, estimados, ¿cuál es mi consejo en esta noche? No seas como la multitud. Determinemos en este tiempo ser diferentes. Que nos
que nos llamen religiosos, no importa, pero sea usted distinto. Vaya adelante, ve delante del pueblo. Pastor, y si los demás no quieren ir, ve tú, voy yo, porque no se basa de la multitud que quiera ir, se trata de la obediencia que yo tenga para con el Padre. Y Mateo 28, versículo 7. En la resurrección, Jesús ya había resucitado, y dice el versículo 7: e ir pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Él iba dejando o señalando el camino que los discípulos habían de recorrer. Entonces, vea esto. Hay una diferencia, y ya estoy cerrando, entre lo que es herencia y lo que es un legado. Hay una diferencia. Aunque suelen ser parecidas, el significado es totalmente distinto una de la otra. Porque herencia, todos somos herederos, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas. ¿Escuchó? Todos heredamos, todos, a tal punto que hoy la medicina, cuando alguien se enferma, lo primero que le hace es una historia médica para ver de qué padeció papá, mamá, y poder decirle: esto es hereditario. Pero un legado es totalmente diferente, porque un legado pasa de generación en generación, transciende generaciones, a tal punto que cuando el Señor llamó a Abraham y Abraham se separa de su sobrino Lot, porque él había escogido el camino de la llanura que conducía a Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que Dios mismo tomó la decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero de repente Dios dice: encubriré yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer, ya que él ha de hacer una nación grande, porque a sus hijos enseñará el camino. ¿Escuchó lo que le dije? Dios sabía que Abraham no solamente iba a dejar herencia para sus hijos, sino también iba a dejar un legado para él, porque a sus hijos iba a enseñar acerca del camino. Entonces, ¿qué pasa con muchos? Que muchas veces nosotros no dejamos legados, a tal punto que hay hogares donde hay una persona cristiana y esa persona muere y más nadie conoció de Jesús. Es triste. Nosotros estamos llamados para presentarnos en el cielo, arrojar nuestras coronas delante de Él, pero presentarnos con frutos, no con manos vacías. Entonces, ¿qué legado estamos dejando hoy? Porque el legado no simplemente abarca mi familia, mis hijas, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos y a toda persona a la cual yo le pueda dar a conocer a Jesús. Pero para yo poder dejar un legado, yo tengo que ir adelante. Ir delante. ¿Por qué? Porque la gente va a ver y lo que ve en mí va a querer hacer.
¿Escuchó? La gente necesita de hombres y mujeres de ejemplo. La sociedad, nuestra familia, de verdaderos hijos de Dios, cristianos. Entonces estamos llamados para ir delante y ser nosotros distintos, porque Jesús fue distinto. Siendo hijo de Dios, no escatimó aprender la obediencia a través del padecimiento, y no tomó acciones como Dios, sino como hombre. Pero algo que hizo como hombre fue que no pecó, sino que asumió el pecado de todos nosotros, porque él iba delante. A tal punto que en el Evangelio de Juan capítulo 13, él le dijo a sus discípulos: ejemplo os di para que hagáis. Y en la primera carta de Pedro dijo: yo dejé mis pisadas para que sigáis. Porque él iba adelante. Él iba adelante. Usted estará dispuesto a partir de este tiempo siempre ir delante y decida no contaminarse con lo que el mundo ofrece y lo que hoy las redes dicen acerca del Evangelio. Le pido por favor que se ponga sobre sus pies.